Hola, hoy vamos a hablar de los arroces caldosos y melosos. Cómo hacerlos para que nos salgan estupendos. Tienen su truco. ¿Qué es un arroz meloso? Pues un arroz meloso es aquel que tiene el punto de cocción entre seco y caldoso. Y el caldoso es un arroz que se encuentra en el punto de llegar a la sopa. El meloso se caracteriza por la ausencia de caldo y su textura es untuosa, húmeda, parecida a la miel. De ahí le viene el origen, su nombre, meloso, miel meloso. Es algo así como un arroz italiano, el risotto. Y la diferencia está en que los risotos consiguen su melosidad con productos grasos, como son la mantequilla y el queso. Y en cambio, los melosos en España se consigue por su técnica de cocción, gracias a emplear apropiadamente el agua que seguirá siendo absorbida por el arroz una vez se haya apagado el fuego, y el desprendimiento del almidón del arroz en su proceso. Los arroces melosos se hacen en dos tipos de recipiente. Uno, el que conocemos como la sartén paella, y el otro es en el caldero, que es lo habitual y posiblemente lo más apropiado para hacer un arroz meloso y caldoso. En cuanto a la manera de cocinar, vamos a distinguir los arroces caldosos o melosos de carne, los cuales siempre se comienza sofriendo la carne y luego le llega el turno al sofrito. En cambio, los arroces de pescado y marisco se comienza marcando el marisco o el pescado, en el caso de que haya que marcarlo, y luego se retira y se sigue después con el proceso del sofrito. Con los arroces de pescado se hace en esta manera para que no tengan un exceso de cocción, porque la carne necesita más tiempo de cocción que el pescado para hacerse. En los arroces de pescado, una vez retirado el marisco o el pescado, seguimos con el sofrito. Y normalmente en los sofritos aparecen las verduras y a veces aparece un ingrediente que es muy común, que es la sepia, el calamar o el pulpo, con el cual se comienza conjuntamente con el sofrito. Y este no se retira. En la mayoría de los arroces melosos y caldosos interviene la cebolla. La cebolla endulza bastante los arroces y también les da más melosidad. Prácticamente queda disuelta. Las verduras que se utilizan para hacer ambos arroces, el gran consejo es que siempre se debe de emplear verdura fresca. La congelada no tiene el mismo sabor que la verdura fresca. La gran recomendación es siempre utilizar ingredientes frescos, en verduras, en carne y en pescado. Y en el caso de la carne, lo suelo decir en bastantes de mis vídeos, utilizar carne ecológica, de la que proviene de granjas que no son industriales, porque la calidad de carne es muy diferente, además del favor que les hacemos a los animales. También asimismo ocurre con el pescado, las piscifactorías. Muchas veces los pescados de las piscifactorías se escapan de la piscifactoría y se van al mar. Se mezclan con los peces salvajes, se deteriora. Cogen virus, cogen enfermedades y además de que se perjudica al medio ambiente, a nosotros nos llega un producto de peor calidad. Pescado salvaje, carne de granja, ecológico. Los caldosos y melosos con mucha frecuencia suelen perfumarse, con vino o con brandy. Se utilizan afrutados, dulces, secos, lo que es blanco y lo que es tinto. Los blancos suelen utilizarse en pescado y en carne. Con los tintos se consigue más fuerza en la carne. El brandy es otra de las soluciones. Suele añadirse frecuentemente cuando se hacen de mariscos, bogavante y en alguna ocasión
menos también carnes. Además del brandy podemos poner coñac, incluso a veces hasta el ron. Y siempre hay que flambear. ¿Qué es flambear? Es quemar el alcohol. Se enciende con una cerilla, con un encendedor, el alcohol se quema, se evapora y nos queda la esencia. Esto favorece a los arroces caldosos y melosos. Se hace siempre cuando estamos haciendo el proceso de sofrito, normalmente al acabar. Una vez acabado el sofrito, tenemos dos opciones. Una, sofreír el arroz en ese sofrito y luego se le añade el caldo, o la segunda sería hacer el caldo en el propio caldero y después añadirle el arroz. El arroz raramente se sofríe cuando se hace un caldoso o un meloso. Se suele echar una vez está el caldo en hervor. Los arroces más apropiados para hacer arroces melosos y caldosos son los que conocemos en la Comunidad Valenciana como grano albufera o grano bomba, porque ellos resisten con más entereza la temperatura, el calor y los tiempos de cocción. El caldo con el que se hace un arroz meloso es una proporción de 4 veces de caldo por una vez de arroz. O sea, el arroz que necesitamos lo colocamos en un recipiente, ese volumen multiplicado por 4. Depende del grano que estamos utilizando, si absorbe más o menos, esta cantidad puede variar algo. En cambio, con un caldoso, la cantidad, la proporción es de 5 o un poquito más, inclusive a 1. Una de arroz, 5 o algo más de caldo. La cocción del arroz dura unos 15 minutos una vez hemos echado el arroz. Los 5 primeros minutos la temperatura es más alta. Después bajamos el fuego a medio pobre y dejamos que transcurran unos 10 minutos más. Cortamos el fuego y el arroz continuará haciéndose en el propio calor del caldero. Esa es una de las propiedades del arroz meloso, que también sirve en el arroz caldoso. Lo que pasa que el caldoso, al tener más caldo, queda más sopa. El arroz no es capaz de absorber todo ese caldo, mientras que el meloso sí que lo absorbe. Es importante este punto que voy ahora a comentar. Durante el proceso de hervir, de cocción, se ha de trabar el arroz. ¿Qué es trabar el arroz? Pues se trata de ir moviendo el arroz. Nos ayudamos de una cuchara, de un utensilio, y vamos moviendo en círculo el arroz, lentamente. Lo ideal para conseguir una muy buena melosidad es durante todo el proceso. Así el arroz desprende el almidón y nos queda esa melosidad. ¿Cuándo se reincorpora el pescado o el marisco al arroz? Pues cuando se ha echado el arroz y se ha hervido los 5 primeros minutos a fuego fuerte y bajamos el fuego, en ese momento es cuando echamos el pescado y el marisco. Así tendremos una textura correcta una vez acabado el arroz. La sal se añade cuando añadimos el caldo, echamos según nuestro gusto. Por eso es importante no comenzar echando demasiada sal, porque poner siempre es posible, quitar ya no. El azafrán se añade hebras o se hace una infusión y se agrega al caldo cuando el caldo está en hervor. Potenciar el sabor de un caldoso o un meloso. Esta es una idea particular. ¿Cómo realzar un sabor en un arroz? Caldoso, meloso, ¿cómo? Pues añadiendo un potenciador. Y ese potenciador lo podemos encontrar en cremas. Cremas totalmente adaptadas a agregarse en el arroz. Acerca de las cremas y potenciadores para arroces caldosos o melosos, os dejo en la descripción del vídeo enlace
en tutoriales cómo mejorar el sabor de los arroces caldosos y melosos. ¿Se han de tapar los arroces cuando hacemos un meloso o un caldoso? No es necesario. Y esto es, en líneas generales, los trucos importantes a tener en cuenta para hacer un arroz meloso o caldoso. Cualquier pregunta que tengáis, me la escribís en los comentarios y yo